Hola y bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración, una charla a fondo sobre un tema que es, crucial para cualquiera que haga negocios en Colombia, las fuentes del derecho comercial. Hola, ¿qué tal? Podríamos pensar en ellas como las herramientas básicas de un oficio, ¿no? Si un médico tiene su estetoscopio o un carpintero su serrucho, pues los abogados, los empresarios, se guían por estas fuentes para moverse en el mundo del comercio. Y bueno, nuestra conversación de hoy se basa en unos materiales muy interesantes que justamente desglosan estas fuentes. Nuestra misión en esta charla es doble, podríamos decir. Primero, identificar bien cuáles son estas fuentes, desde la Constitución hasta la más específica. Y segundo, y esto es fundamental, entender que no se puede usar como uno quiera. Hay un orden, una jerarquía súper estricta que hay que seguir. O sea, no es como un buffet libre donde escoges las normas que más te gustan. Exactamente. Son el origen, ¿no? El manantial de donde salen las reglas que rigen toda la actividad mercantil. Wow, eso es fascinante. Le da un peso distinto a la práctica misma. Bueno, entonces empecemos por aclarar bien qué entendemos por fuentes. En ese contexto legal, la RAE dice origen manantial. ¿Cómo se traduce eso al derecho? Totalmente, pues en derecho una fuente es literalmente de donde emana la norma jurídica. Es el lugar donde encontramos las reglas que nos obligan o nos dan derechos. Esto incluye desde la Constitución hasta un contrato firmado, pasando por leyes, decretos o esas costumbres que mencionábamos. Y es clave entender que no es un concepto estático, evoluciona con la sociedad. Ajá, claro. Los materiales mencionan distintas visiones, pero el punto central que resalta es esa jerarquía, ¿verdad? Correcto. Más allá de las teorías sobre su origen, lo práctico y fundamental es que en Colombia las fuentes formales del derecho comercial se aplican en un orden que ya está establecido y es excluyente, ¿Excluyente? ¿Qué significa eso exactamente? que primero buscas la respuesta en la fuente número 1. Si no está ahí, pasas a la 2. Y así, no puedes saltarte pasos. Esto busca dar seguridad y previsibilidad al sistema. Entendido. Tiene lógica. Entonces, sigamos ese orden. En la cima de la pirámide, como es de esperar, está la Constitución Política de Colombia. La del 91, la llaman la norma de normas. Precisamente, es el fundamento de todo el sistema legal colombiano. Define la estructura del Estado y, muy importante para nuestro tema, consagra derechos fundamentales como la libre iniciativa privada, pero dentro de los límites del bien común. También la productividad, la equidad y la justicia. O sea, que aunque no sea un código de comercio como tal, sus principios y derechos como que irradian, condicionan todas las leyes y de estos comerciales. Algo así, ¿verdad? Totalmente. La Constitución pone el marco general, los límites dentro de los cuales debe operar toda la legislación. Fija las reglas del juego básicas, protección a la propiedad, libertad de empresa, pero también las responsabilidades sociales. Además, es la norma que dice cómo se deben crear las demás leyes. Su cumplimiento es obligatorio para todos en Colombia. Bien, clarísimo. Bajando un escalón en esa jerarquía encontramos la ley. A ver, ¿cómo la definimos en ese sentido estricto? La RAE dice algo como precepto dictado por la autoridad suprema. Jurídicamente, se ve como una expresión racional y deliberada del derecho. Una norma escrita, general, abstracta, emitida por el órgano competente, que aquí es principalmente el Congreso. Y en el terreno específico del comercio, la ley por excelencia es el Código de Comercio, ¿cierto? Ese decreto 4 días de 1971. Ese es el cuerpo normativo central, ¿sí? Regula quiénes son comerciantes, qué actos son mercantiles, cómo se forman las sociedades, los contratos, títulos valores. Es el referente legal principal para la actividad empresarial. Los materiales hacen una distinción importante dentro de las leyes. Hablan de normas imperativas y dispositivas. ¿Cuál es la diferencia práctica para quien hace negocio? Porque suena un poco técnico. Es una diferencia crucial. Las normas imperativas son de obligatorio cumplimiento, sí o sí. No admiten pacto en contrario. Si las incumples, hay consecuencias, como sanciones o la nulidad del acto. Piensa en las normas sobre los elementos esenciales de un contrato o el artículo 54 del Código de Comercio, que obliga a conservar la correspondencia comercial. Protegen intereses generales. Ajá, entiendo. Son como innegociables. ¿Y las dispositivas? Las normas dispositivas, que también se llaman supletorias, son más flexibles. Establecen una regla general, pero permiten que las partes, en su contrato, acuerden algo diferente. Si las partes no dicen nada, se aplica la norma dispositiva. Pero si pactan otra cosa, prima su acuerdo. Por ejemplo, el artículo 124 del Código de Comercio dice cómo entregar los aportes a una sociedad si los estatutos no dicen nada distinto. Estas normas facilitan la negociación.
Ah, ok, claro. Conocer esa diferencia es clave al redactar o firmar un contrato. Sabes dónde tienes margen para negociar y dónde simplemente tienes que acatar la ley. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ni la Constitución ni la ley, ni siquiera las especiales regulan una situación específica? El comercio es súper dinámico, seguro que surgen vacíos. Exactamente. La ley no puede preverlo todo, y aquí es donde entra la tercera fuente, la analogía. Pero ojo, la analogía no es una fuente que crea derecho por sí misma, ¿Y cómo funciona? ¿Se toma cualquier ley que aparezca? No suena muy riguroso. sino un método para aplicar una norma que ya existe a un caso que no está regulado expresamente, pero que es muy similar. No es arbitrario. El propio Código de Comercio, en el artículo 1, nos dice que si un asunto comercial no está regulado, debemos ir al Código Civil. Y el Código Civil, a su vez, establece que si no hay ley exacta, se aplican leyes que regulan casos semejantes. Se busca la norma que comparte la misma razón de ser. Ah, ok. Hay una remisión directa. Los materiales listaban un montón de leyes que se usan por analogía. ¿Podrías darnos una idea de qué tipo de normas suelen aplicarse así? Claro, se recurre a la analogía en áreas muy diversas, para temas de capacidad, obligaciones, bienes. Muchas veces se aplican normas del Código Civil, pero también leyes más específicas que regulan aspectos importantes de la actividad moderna. Pensemos en la Ley 1258 de 2008, la que creó las SAS, o la Ley 527 del 99, que es fundamental para todo lo de comercio electrónico, o incluso la Ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor. Ajá, cierto. Las SAS están por todos lados. Clave hoy en día, entiendo. Es como un mecanismo para mantener el derecho al día con la realidad comercial. Ahora, ¿qué ocurre si ni siquiera por analogía encontramos una norma aplicable? ¿Qué sigue? Aquí llegamos a la cuarta fuente formal, una muy característica del derecho mercantil, la costumbre mercantil. Suena lógico en el comercio, donde las prácticas a veces van mucho más rápido que las leyes. Pero a ver, ¿cómo se define formalmente una costumbre? ¿Y qué necesita para tener fuerza de ley? No cualquier hábito puede serlo, imagino. Exacto, no es cualquier uso repetido. Para que una práctica sea considerada costumbre mercantil con fuerza de ley, según el artículo 3 del Código de Comercio, tiene que cumplir requisitos muy estrictos. Primero, no puede ser contraria a la ley imperativa. Segundo, debe ser uniforme. Tercero, reiterada. Cuarto, pública. Y quinto, debe existir la convicción generalizada de que es obligatoria. Opinio juris. A ver, lógico. Es un listón alto. ¿Y tiene que ser prácticamente de todo el país o...? No necesariamente. La costumbre puede ser nacional, pero también local, en una región específica. E incluso se habla de costumbre extranjera o internacional. ¿Y cuál es su función principal? ¿Y cómo demuestra alguien en un juicio, por ejemplo, que existe una costumbre? Porque no está escrita en un libro de leyes. Principalmente, llenar vacíos legales, praeter legem. O también puede servir para interpretar cláusulas ambiguas de contratos, secundum legem. Para la costumbre nacional o local, el Código General del Proceso permite probarla con documentos, testimonios de al menos 2 comerciantes de reconocida honorabilidad o con decisiones judiciales anteriores. Y también las cámaras de comercio pueden certificar la existencia de costumbres locales. Para la internacional, se suele requerir una certificación del cónsul o el dictamen de peritos. Ah, o sea que hay mecanismos. La fuente mencionaba en ejemplos certificados por la Cámara de Comercio de Bogotá, o el derecho de los hoteles a pedir una tarjeta de crédito como garantía de la reserva. Exacto, son ejemplos perfectos de cómo prácticas de un sector adquieren fuerza vinculante. Otros ejemplos podrían ser la presunción de que el IVA está incluido en las cotizaciones si no se dice lo contrario, o los plazos usuales para cancelar reservas de hotel sin penalidad. Muy claro, llegamos entonces a la quinta y última fuente formal en esta jerarquía, el contrato. A ver cómo encaja aquí. Uno piensa en el contrato más como el resultado de aplicar la ley, no como una fuente en sí misma. Es una fuente muy particular. El Código de Comercio lo define como un acuerdo de voluntades para constituir, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y aquí la clave es que una vez que se celebra válidamente, el contrato tiene fuerza de ley para las partes contratantes. Vale, el famoso principio de pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Ese mismo, el artículo 1602 del Código Civil lo dice clarito. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Esto significa que las cláusulas acordadas priman sobre las normas legales dispositivas. Las partes son, en gran medida, legisladoras de su propia relación comercial.
siempre que no violen las normas imperativas. Sí, entiendo. Entonces mi contrato con un proveedor puede establecer reglas específicas para nuestra relación que son distintas a lo que dice una norma general dispositivas del código. Y esas reglas son las que valen entre nosotros. Exactamente, esa es la esencia de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, ojo, esta autonomía no es absoluta. A veces la ley exige requisitos formales específicos para que ciertos contratos sean válidos. A eso se le llaman solemnidades. Como necesitar una escritura pública para vender un inmueble o registrar la transferencia de un carro, ese tipo de cosas. Correcto. O constituir ciertos tipos de sociedades mediante escritura pública. Si la ley exige una solemnidad y no se cumple, el contrato puede ser inexistente o nulo. Pero fuera de esos casos, rige la libertad de forma. Perfecto. Hemos recorrido las 5 fuentes formales y su orden: constitución, ley, analogía como método, costumbre y contrato. Pero los materiales también hablan de fuentes auxiliares. ¿Qué papel juegan estas? Si no son formales, ¿para qué sirven exactamente? Sirven, y mucho. Las fuentes auxiliares no crean derecho directamente, pero son herramientas indispensables para interpretar, entender y aplicar correctamente las fuentes formales. Son criterios de apoyo para jueces y abogados. La primera que lista es la doctrina, luego está la jurisprudencia. Esta sí suena más cercana a una fuente obligatoria, ¿no? La doctrina se refiere a los estudios, análisis y libros escritos por juristas expertos. Sus interpretaciones, aunque no son vinculantes, tienen un gran peso intelectual, ayudan a aclarar conceptos y a proponer soluciones. Es un punto interesante. Formalmente, la Constitución la considera un criterio auxiliar. La jurisprudencia son las decisiones de las altas cortes. Aunque una sentencia solo obliga a las partes de ese caso, en la práctica, las decisiones de las altas cortes tienen una influencia enorme. Los jueces inferiores tienden a seguirlas, para mantener la coherencia. Ajá, entiendo. Formalmente auxiliar, pero en la práctica muy influyente. ¿Qué más nos ayuda a interpretar? Los principios generales del derecho mercantil son como las ideas rectoras que impregnan todo el ordenamiento. Sirven para interpretar normas o llenar vacíos. Primero, la buena fe. Se presume que todos actúan con honestidad. Luego, la autonomía de la voluntad privada, que es la libertad para crear relaciones jurídicas. A ver, fundamental para la confianza del comercio, me imagino. Sí, y mencionan otros como la solidaridad y la protección de la parte débil. ¿Esos cómo funcionan? Sí, la solidaridad implica actuar con transparencia y cooperación. Y la protección de la parte débil busca corregir desequilibrios de poder en las relaciones comerciales, por ejemplo, en contratos de adhesión. Interesante. Y finalmente, como criterio auxiliar se menciona la exmercatoria o los tratados internacionales. ¿Qué es exactamente la exmercatoria? Suena parecido a las costumbres internacionales que vimos antes. Es un concepto muy importante en el comercio global. La lex mercatoria se refiere a un conjunto de usos, prácticas y principios que han surgido espontáneamente en la comunidad comercial internacional, muchas veces al margen de las leyes nacionales. O sea, como reglas no oficiales. ¿Y cómo se diferencia de las costumbres mercantiles internacional formal que vimos antes? Algo así. Puede incluir principios generales, cláusulas contractuales estándar o reglas creadas por organismos internacionales privados. La diferencia clave con la costumbre está en la formalidad. La lex mercatoria opera más como un cuerpo de conocimiento compartido. No es ley interna colombiana, pero influye muchísimo en los contratos internacionales. ¿Algún ejemplo? Entiendo. Es como un lenguaje común no oficial del contrato global. El ejemplo clásico son los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Esas siglas como FOB o CIF definen responsabilidades en entregas internacionales y se usan mundialmente. Los tratados internacionales ratificados, esos sí son fuente formal. Bien, creo que hemos trazado un mapa bastante completo de todo esto. Para resumir rápidamente, tenemos las fuentes formales que se aplican en un orden estricto. 1. Constitución. 2. Ley. 3. Analogía. 4. Costumbre mercantil. Y 5. Contrato. Exacto. Y luego, como herramientas para interpretar, contamos con las fuentes auxiliares, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho mercantil y esa lex mercatoria. Conocer todo este entramado y sobre todo respetar esa jerarquía parece esencial no solo para los abogados, sino para cualquier empresa en Colombia. Define las reglas del juego. Sin duda, es la base para operar con mayor seguridad jurídica, para tomar decisiones informadas y para estructurar negocios de manera sólida. Ignorar estas fuentes es como navegar a ciegas en el mundo comercial.
Y para cerrar, dejamos una pregunta flotando, ¿no? Vivimos en una era de cambios súper rápidos, el auge del comercio digital, la blockchain, inteligencia artificial. De todas estas fuentes que hemos discutido, ¿cuál creen que está destinada para ganar más protagonismo en los próximos años? Esa es la gran pregunta actual en el derecho mercantil, sin duda. La tensión entre la tradición, que da estabilidad, y la innovación que exige flexibilidad es constante. ¿Será la costumbre digital que nace de las prácticas en línea? ¿La lex migratoria que quizás se adapta más rápido a las leyes nacionales? ¿O necesitamos principios totales nuevos para regular realidades como los contratos inteligentes o el comercio en metaversos? ¿Cómo se adapta esta estructura a un futuro que ya está aquí?